Hola, ¿cómo están? Yo normalmente hago videotutoriales o grabo mis procesos de ilustración para este canal, pero hoy quería traer algo un poquito diferente en donde les muestro qué hago más allá de esas ilustraciones que les comparto en el Instagram. Esto en caso de que les sirvan ver otras áreas que tiene la ilustración, que por ejemplo en mi caso les voy a mostrar el proceso que hice para ilustrar un menú, así como una colaboración que tuve con una marca. De eso solo voy a mostrar fragmentos porque era de merch y hay varias cosas que yo ya tenía ilustradas y ya les adelanté todo el video. Vamos a hablar de las bebidas. Este lo conseguí por recomendación sin ninguna experiencia en el tema, por lo que tuve que estar practicando algunas cosas antes de empezar, pero lo que ya tenía yo era un portafolio entre comillas, que sería mi página de Instagram, y claramente no tiene mucho sentido porque yo tengo puros dibujitos de personajes, por lo que hoy les quiero dar algunos tips que me habría gustado saber de este tipo de proyectos, que repito, yo no tenía experiencia, así que si estoy omitiendo algo, ni modo, me lo hacen saber en los comentarios. Primero, para cualquier cosa que les interese hacer, es bueno tener un portafolio. Incluso si no has hecho nada de esto antes, invéntate un proyecto, el que tú quieras. Esto para que tú conozcas tu proceso y puedas tener eso de referencia para ti y para tu cliente. Organicen bien sus referencias y planeen cómo van a seguir. Esto para optimizar su proceso y que ambas partes estén tranquilas. Van a estar mandando avances y comunicando cualquier duda o idea que tengan. A veces el cliente no tiene idea, ustedes ahí aprovechen para proponer cosas y que los dos estén contentos, porque si tú haces algo que no te gusta, no le pones el mismo empeño al final. Coticen todo en un formato entendible, especificando lo que incluye su trabajo y cuáles son sus límites. Esto suena muy de hueva y sí lo es. Entonces lo que yo hice fue meterme a buscar varios formatos para cotizar ilustraciones. Y es verdad que no hay uno que puedas tomar, sino que vas a ir modificando dependiendo de tus gustos, de tus límites. Aquí pueden ver el video que yo estuve usando de referencia. Es de esta ilustradora que tiene muchos videos muy útiles en su canal. Pueden ir a checarlos si gustan. Creo que está de más decir que le tengo miedo al SAT, pero mi contadora no, así que consigan uno de confianza si es necesario. Para mí fue necesario porque me pidieron factura. Esto ya es muy personal, pero yo ilustré todo como al mismo tiempo, porque fueron varias ilustraciones, entonces si me iba uno por uno sentía que no estaba avanzando nada. Hice todos los sketches al mismo tiempo y ya al momento de renderizar me fui uno por uno. El punto es que no se sientan presionados durante todo el proceso. Lo siguiente es desterrar al síndrome del impostor. Les juro que no les sirve de nada. Callen a las voces en su cabeza y pónganse a trabajar, porque las fechas de entrega no son ficticias, sus inseguridades sí. Tomen descansos y aprecien y valoren lo que están haciendo. Esto va muy de la mano con lo que acabo de decir. De repente yo pensaba en todo lo que hice mal, pero como es mi primer trabajo de este tipo, debo ser más flexible y aprender en vez de estarme reprochando todos esos errores. Si ya arruinaron algo, si ya se equivocaron, no pasa nada, aprendan y continúen. Lo que sí es malo es que se estanquen en un error que no pueden remediar, en vez de enfocarse en lo que sí se puede hacer bien, en lo que se puede mejorar y en lo que se puede arreglar. Arrepentirse no sirve de nada. Den un buen trato al cliente, creo que eso es más que obvio, porque no saben cuándo nos puedan volver a llamar o cuándo los puedan recomendar. Da lo mejor de ti, pero no te claves en el perfeccionismo. Al igual que con el síndrome del impostor, esto solo te va a hacer perder el tiempo. Una vez terminado el proyecto, felicítate por tus logros, date un premio, toma lo que te guste del proyecto y agrégalo a tu portafolio. No esperen a que todo les caiga del cielo. Si a veces sí pasa, ustedes tienen que ir y buscar los trabajos. Hagan contactos. Muchas veces la gente sabe lo que tú haces y como sabe que lo haces bien, cuando ve una oportunidad, aunque no sea suya, te puede recomendar. Así funciona el mundo. Y ya. Así quedaron mis ilustraciones. Sigo en espera de que las impriman, yo les quería mostrar. Pero espero puedan verlas en el siguiente vlog o se las voy a compartir en Instagram cuando las tenga en las manos. Ahora les voy a hablar de una colaboración que hice con Wacry. Esta colaboración fue de merch de ilustraciones porque a eso se dedican. Así que les cuento, en cuanto terminé el menú, lo siguiente que hice fue pasarme a trabajar en esto. No tuve descanso porque ya me habían llegado las cosas y también tenemos fecha límite. En todos lados hay fechas límite. De hecho, desde antes yo tenía que mandar mis diseños para que ellos los fabricaran y luego con el envío, todo esto es un poco tardado. Yo sobreviví gracias a que ya tenía ilustraciones listas para enviar, pero como
como quería hacer unos llaveros de los novios Goyo y Geto para hacer un match, invertí algunos días también en esto. Traté de hacer una ilustración sencilla, pero tenía tan poco tiempo que olvidé algunos detalles que aunque no se notan mucho, a mí me da toque. Lo voy a tener que corregir. Y bueno, encargué muy pocas cosas porque la finalidad era hacer un review de la calidad de la merch, que por cierto es bellísima. Esto también es muy personal, pero yo siempre encargo las cosas muy chiquitas. Eso es porque yo no calculo bien, me ha pasado con toda la merch que encargo, y también por eso agradezco haber tenido la oportunidad de hacer un encargo pequeño, porque aunque me gustaron los llaveros, quiero volver a mandar a hacer para corregirlos y que estén en un tamaño un poquito más grande. Mi cosa favorita de todo lo que encargué fue la tote bag de Mop. Ver mi dibujo impreso ahí es muy bello. Además de que Shigeru es de mis personajes favoritos. Cuando ustedes ven sus dibujos hechos mercancía, hechos llaveritos, calcomanías, tote bag, playeras, creo que ese es un sentimiento muy bonito. Y además que alguien más lo quiera adquirir es todavía más bonito. Así que los animo a que ustedes hagan su propia merch. Incluso si es solo para ustedes, si tienen impresora y quieren imprimirlo en casa, si quieren ir a un ciber, lo que sea, aprovechenlo. Si quieren tips de cómo trabajar con marcas, conseguir patrocinios o lo que sea, me lo pueden decir y en un futuro video les compartiré cómo yo lo hago. Finalmente, tómense un momento para ilustrar o hacer lo que quieran. Yo llevaba muchísimo tiempo sin dibujar algo por gusto. Todo debía salir bien porque pues las colaboraciones o el trabajo. Pero esta vez yo me tomé mi tiempo para dibujar a Miku porque la quería dibujar, porque quería usar un color azul para el cabello y wash. En todo el mes esto fue lo último que hice, si bien es un poco frustrante a veces no poder hacer cosas con libertad, también es como un premio después de trabajo duro. Si ustedes tienen tiempo de dibujar lo que quieran o de hacer cosas por diversión durante el trabajo, o sea que no tengan el tiempo encima, aprovechenlo. Es algo muy bonito, es desestresante y creo que estimula la creatividad, los ayuda a tener nuevas ideas y a no sentirse abrumados del dibujo en ningún momento. Bueno, a lo mejor sí, si no les sale, pero eso ya es otra historia. Llené esta página del mismo personaje con la misma paleta de color. Como tip les digo que hagan suficiente mezcla para que no batallen. Aquí pueden ver cómo yo uso capas y capas desde el inicio y me gusta comprobar que todos los colores combinen, pero luego se me acaba el color y tengo que estar haciendo más y es un poquito tardado de repente. Aquí fui menos exigente con mis resultados porque además de que estaba en mi zona de confort, era ya algo personal y quería sentirme más libre. Pero no se confundan, hacer proyectos creativos es muy bonito, solo siento una presión de que las cosas salgan bien, creo que eso es normal. Con el tiempo y la experiencia se va perdiendo ese miedo y todo se disfruta más. Ustedes sean muy creativos, den ideas, la gente entiende que ese es su trabajo y eso es lo mejor de todo. Todo esto fue muy gratificante y estoy muy feliz con el resultado. Me refiero a las 3 cosas que mostré en este video: el menú, la merch y esta pintura. Y ya, claro que en el mes yo hice más cosas, pero esto fue lo que más consumió mi tiempo. Después les voy a contar más cosas que hago fuera del Instagram. Les puedo compartir un poquito de mis días, que no siempre son ocupadísimos, a veces uno sí tiene tiempo. Y ya, gracias por todo y por llegar al final de este video. Voy a estar grabando videos más regularmente. Ahora sí, nos vemos pronto. Love you. Bye.